En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. De noviembre del año 2021, seguimos en nuestra onda navideña tal y como prometimos, esta vez en la voz de Jesús Sevillano, un tenor maravilloso de el final del siglo XX que, digamos, habiendo ganado Chávez y habiéndose él declarado chavista, desapareció, no sé qué se hizo. En todo caso, una voz maravillosa, uno de los tenores que fueron, digamos, sobrevivientes en el mejor sentido de la palabra del maravilloso y grande quinteto Contrapunto, La Barca de Oro, en una grabación de 1996. Una canción folclórica. Lamentablemente a veces cuesta muchísimo más el saber el origen de nuestras canciones folclóricas que cualquiera de las otras canciones que a veces colocamos. Hoy los católicos celebran y conmemoran el martirio de los vietnamitas, 117 mártires del siglo XVIII y XIX, encabezados por San Andrés Dunlac y bueno, los que fueron sus compañeros. Allí había de todo, hombres, mujeres, curas, el obispos, etcétera. Lo cierto es que el proceso de evangelización de Vietnam fue especialmente violento en esos siglos. Bueno, nuestro recuerdo a los héroes de la fe y aquellos que hoy por hoy, porque los cristianos en cualquiera de sus credos siguen siendo perseguidos en muchas partes del mundo. Hay muchos que están al filo del martirio en el siglo XXI. Increíble, porque se supone que este es el siglo de la máxima tolerancia. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros hoy a través de rcr750.com, por @rcr750, por el canal de YouTube RCR750, Radio Caracas Radio al aire, y por el Top Chat. Saludos a María Macei. Sí, bueno, María Macei comenta que lamentablemente Sevillano es chavista y vive en España o Portugal. Bueno, es que él era un médico de la Clínica Metropolitana. Bueno, está bien que se haya retirado allá. Saludos a Iris Muchacho, que agradece la música. Su esposo, dice ella, Iris, es oriental y disfruta esa música. Bendiciones para ti también, Iris. Y bueno, ya está con nosotros nada más y nada menos que Miguel Fontán, porque hoy es miércoles de perspectiva con @Miguel Fontán. Todo este programa, Aquí se habla libertad, se transmite a través de rcr750.com. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción. Hoy nuestra Carla Sons, que está contagiadísima del espíritu navideño, con su gorrito navideño, una magnífica productora del equipo de producción de RCR750. José Gregorio González, el zar de los controles, ni las moscas se mueven allí en ese panel si José Gregorio no lo permite. La bella y sonriente Helen Machado en la lectura de las noticias. Por allá andaba asomada, muy bien, Helen.
y Génesis Rodríguez y todo su equipo en la producción de contenido. Bueno, gracias a ellos, que además son unos jóvenes maravillosos, este programa y toda la parrilla de RCR 750 sale al aire. Tenemos hoy la continuación ordenada de nuestro Café con Política, un space que por Twitter sacamos anoche a las 9:30 de la noche, Miguel Fontanillo. Miguel Fontana además es un magnífico moderador de ese tipo de programas. Y creo que fueron cerca de 120 personas las que asistieron al space, que bueno, para mí es tremendo el tremendo número, ¿no? Hoy están ahorita con nosotros 197 personas. Miguel, ¿cómo estás? Hola, apreciado Víctor, buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, en esta nueva edición de miércoles de Perspectiva, de verdad que agradecemos siempre su compañía, sobre todo de amigos de siempre, como es María Macei, Iris Machado y otros que seguramente estarán por llegar. No sé si oigo muy bajo a Miguel, no sé si lo podemos subir para que la gente oiga el caudal, la potencia de su voz. Miguel, habla más duro, también tú, pon un poquito de tu parte. No sé, yo tengo el volumen completo, no sé si se escucha bien. Sí, te escuchas perfecto. Ya Okay. Aquí el zar de los controles está subiendo el volumen de mis audífonos para yo poder escucharte mejor. Bueno, Miguel, ayer tuvimos nuestro Café con Política y lo dedicamos a lo que planteamos, la traición de los mejores y cómo revocarlos. Y eso tenía que ver, te planteaba yo, con un artículo que escribió en 1953 Mario Briceño Iragorri y que está compendiado en su antología que sacó en su momento la Fundación Bancaribe, que se llama Mensaje con Destino. Y cuando él hace una tipología de las élites que traicionan al país, una especie de arquetipo de las élites traidoras, o de los mejores que traicionan, él saca 14 características que yo te quiero comentar. La primera, arribistas sectarios. Suben, se encaraman, trepan, pero además, digamos, en lo que trepan, tiran patadas para abajo como para que nadie más, digamos, lo pueda lograr. 2, igualitaristas que operan en manada sin permitir ninguna competencia por mérito. O sea, entre ellos se pagan y se dan el vuelto. 3, con un complejo de superioridad, inferioridad que los hace distantes y además despreciativos de todos los que no son ellos. 4, ganosos de lucro, afán de reconocimiento, actores de la prepotencia. No consultan, solo se lamen entre ellos. 5, hombres de inteligencias disponibles para rendirse servilmente o para rendirle servilmente sus instrumentos intelectuales al déspota de turno. O sea, siempre andan buscando un dueño. 6, para ellos la ley es elástica. La Constitución sirve para todo. Y eso, digamos, tiene que ver con la dramática interpretación del intelectual Diego Bautista Urbaneja para gratificar el desmán de Monagas cuando asoló el Congreso Nacional de su época. Y ellos están disponibles para interpretar cualquier cosa. Y dice Mario Briceño Iragorri que siempre ha sido así. O sea, ellos son los intérpretes, o como diría Ayn Rand, los chamanes cerca del bárbaro, dispuestos a legitimar la barbarie. 7, ellos ven el poder y venden el poder como privilegio, no en beneficio de la comunidad. 8, todos se asumen como parte de una logia pseudo-aristocrática. Ellos se creen superiores a los demás. Y por eso es que yo los llamo la Cosa Nostra. 9, se crean entre ellos alianzas que funden la política y las finanzas y lo económico, pero para saquear. 10, son cesaristas, creen y esperan por el hombre fuerte, son genuflexos frente a los hombres fuertes a quienes
hacen confundir con los redentores del pueblo. Pues los 950 intelectuales que sacaron esa publicación por el Nacional y por 2001 para recibir a Fidel Castro, al Fidel Castro que ya tenía encima toda la sangre y todo el sufrimiento de los cubanos, y ellos reconociéndolo pues como, digamos, el gran salvador de los pueblos. 11. Políticamente conformistas. Para ellos su lema es: esto es lo que hay. Son los traidores, dice Briceño Iragorri, de la inacción. 12. Corruptos, porque según ellos, y según plantea Mario Briceño Iragorri, ellos saben que en Venezuela nada quita ni nada da honra, o sea que cualquier cosa pueden hacer que la gente finalmente se los va a perdonar. 13. Son cadáveres morales que replican la putrefacción en la conciencia del pueblo joven, y de ahí el peligro de que esos, entre comillas, mejores repliquen su propio sistema ético de muy baja estofa en la nueva generación, que por eso se comporta como se comporta, y por eso es que no debe sorprendernos que los jóvenes políticos tengan vejez ética desde muy temprano. Y 14. Para ellos, estar con el poderoso es un medio de vida, puesto en circulación por los endebles y oportunistas felicitadores que se muestran partidarios entusiastas del hombre combativo en la víspera. O sea, nada, ellos, digamos, lo que están es con el hombre fuerte del momento, ¿ok? Lo buscan, aunque el hombre fuerte haya sido al que combatieron el momento este. Bueno, entonces, estos son los mejores, según los arquetipos de Mario Briceño Iragorri, que repito, digamos, hizo este artículo en 1953, y yo recomiendo que los que puedan lean el artículo La traición de los mejores de Mario Briceño Iragorri, porque además es un corte transversal de por qué hemos llegado a ser así desde los orígenes de la venezolanidad en los tiempos de la colonia. Miguel. Sí, yo hoy justamente iba a comentar esto último que estabas mencionando, que eso es un artículo que... Dale, Miguel. Ok, esto es un artículo que parece escrito ahorita, pero fue escrito a la mitad del siglo pasado, lo que quiere decir que si no tenemos una forma de encontrar la solución para que esta élite o estos mejores no se llenen de mediocridad y de corporativismo, vamos a estar condenados no solamente en este siglo, sino los siglos que vienen. Porque parece que es un mal de la humanidad y de la política desde sus inicios, ¿no? Ayer nosotros conversábamos con la gente y nos hacíamos la pregunta, ¿a qué llamamos élites en Venezuela? ¿Por qué las llamamos élites si se supone que las élites deberían estar conformadas por los mejores y no por los peores? ¿En qué momento se degradaron las élites o en qué momento dejan de ser élites y el ciudadano se percata de ello y las reemplaza? Esas son cosas que tenemos que analizar y que ver, sobre todo, Víctor, por lo que decías. Constantemente parece que las élites están permeadas por la mediocridad, y si no es por la mediocridad, porque tienen gente ilustrada en términos de conocimiento, es por la mediocridad en términos de comprender la realidad, ¿no? Tú decías un punto importante sobre aquel famoso episodio de los 900 firmantes, que no solamente dijeron que Fidel era el Salvador, sino que fíjate la palabra que utilizaron: el que les devolvió la dignidad a los pueblos de Latinoamérica. Y resulta que cuando prueban la dignidad castrochavista, se van, la mayoría se van, porque no sé si es que es mucha dignidad para ellos o es que no terminan entendiendo que eso no era dignidad. Y estamos hablando de gente ilustrada. Entonces eso nos lleva a otro problema, que ya las élites no basta con que sean ilustrados, porque pueden ser ilustrados de la falsa ilustración, como hablábamos el otro día, es decir, de una ilustración que sabe de libros, que puede citar, pero que utiliza muy poco su razón para comprender y para guiar
a la ciudadanía, sobre todo en tiempos como estos. Es que no tienen interés, Miguel, porque si ellos tuvieran interés en guiar a la ciudadanía, no tuviesen esa propensión a ser tan serviles con el poder, ¿no? Es que se venden y además es que se nota. Se nota, o sea, cuando nosotros denunciamos a esos influencers que se les notaba que estaban cuadrados con Capriles, después con Guaidó, y que decían porque lo vimos, cállense, por favor no hablen, no critiquen a Guaidó. De Guaidó es mi hombre, que además de la erotización de la política, ¿no? Que termina siendo el gran concomitante, ¿no? Sí, pero ya ahí Briceño Iragorri lo decía muy claro, ellos actúan en función de sus intereses. Ahora, ¿de qué se valen? De esa percepción que tiene la sociedad, porque así como el poder es otorgado, también esa categoría de élite muchas veces no es ganada, sino otorgada por esa sociedad que de algún modo los admira. Ahora, esa sociedad que es incapaz también de usar la razón, pensar sin tutela, y entender que eso no es una élite, por más libros que reciten, por más poemas que escriban, la élite o los intelectuales. Nosotros tuvimos un programa hace algún tiempo con el profesor Luis Herrera Orellana, donde hablamos precisamente del papel de los intelectuales. Y ya que comentas, ya que citas a Herrán, ella tiene un libro que habla precisamente sobre eso, sobre el papel de los intelectuales. Y en estos momentos son los intelectuales los que se convierten en guardianes de aquellos principios y valores que la sociedad necesita conservar para no perder su libertad. Y resulta que estos que nosotros llamamos intelectuales, por eso digo, ilustrados de una falsa ilustración, son todo lo contrario, como tú bien dices. El intelectual, desde que empezamos desde las revoluciones francesa, americana e inglesa para acá, el intelectual ha ayudado al ciudadano a vencer sus limitaciones cívicas. Y esta intelectualidad que nosotros tenemos y la que emerge en otros países también, parece ser todo lo contrario. Parece cargarle de limitaciones cívicas al ciudadano y parece ocultarle el camino de la verdad y del pensamiento crítico para que él pueda por sí mismo comprender el mundo político y el mundo que lo rodea. Entonces, estamos en un momento peor en el que Briceño Iragorri escribió ese artículo y estamos en un momento peor porque se supone que quienes nos deberían abrir los ojos para entender, resulta que nos lo cierran para no comprender. Y eso es terrible para un pueblo como este que ya de algún modo se quedó en el vacío de la representación política. Cada quien está tratando de sobrevivir y resulta que de contraparte tiene un régimen que cada vez que tiene algún problema utiliza el diálogo, la negociación o las elecciones como un dispositivo para clausurar su hegemonía y solventar el problema que tiene. Y ojo, nosotros vimos lo que pasó, pero ya hay de estos intelectuales de la falsa ilustración promoviendo un referéndum revocatorio o peor, como tú mencionabas antes, la culpa es del que no votó porque miren el caso de Zulia. Entonces ahí empezamos otra vez una dinámica, o sea, la piedra de Sísifo ha llegado a la parte de abajo y la tenemos que volver a subir, pero no la suben ellos. La subimos los ciudadanos con todo el sufrimiento y con todo el desgarro y con todo lo que significa vivir en Venezuela bajo un régimen de total arbitrariedad y bajo una oposición totalmente corrompida y configurada por ese régimen arbitrario. Mira, Miguel, él acaba de sacar sus declaraciones, María Corina Machado. Vamos a escucharla y sobre esa base también haremos nuestros comentarios. Solano, quiero darte un mensaje y hacerte una propuesta. Yo sé cómo te sientes. Sientes confusión, decepción y mucha rabia. Yo te entiendo y por eso quiero hablar contigo hoy. A partir del 21 de noviembre, Venezuela no es la misma. Más del 70% del pueblo de Venezuela hablamos y hablamos duro. Repudiamos una gran farsa que busca lavarle la cara a un régimen criminal que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Ese más de 70% que no participó, porque aquí nadie se cree ni las cifras de participación ni los resultados de las adjudicaciones del régimen, no lo hicimos por indiferencia o porque no nos gusta votar, todo lo contrario.
fue un acto de conciencia y coraje cívico. Piensa en esa mamá a la que el régimen le dijo, o votas o no hay CLAP, o votas o no hay gas. Esa madre y millones de venezolanos que no convalidaron esa farsa lo hicieron porque sabían que era un ejercicio para ratificar un sistema de dominación y de humillación, porque además saben que su voto no elige. Pero yo no me engaño. Maduro pretende usar estas cifras falsas para crear una nueva oposición cohabitadora, porque la que tenían antes ya no les sirve. Y con estas nuevas adjudicaciones ya anuncia que se lleva a estos individuos para el diálogo en México. Pero no van a poder tapar la cruda realidad. El 21 de noviembre, el pueblo de Venezuela revocó a Maduro y a su régimen y a esta falsa oposición. Algunos jefes de la derrota están jactándose porque llegaron de segundos o de terceros, felices con esas migajas de plata o de fama efímera que recibieron a cambio de una gran decepción para los venezolanos. Y para colmo, una vez más, pretenden culpar al pueblo de Venezuela de su fracaso. Por Dios, ya basta. Respeten al pueblo. Y ahora, ¿qué hacemos? Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez, doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar. Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos 4 partidos o quieres algo totalmente distinto? Para avanzar, necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo: coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela. Ahora, ¿quién elige esta nueva dirección política? Maduro, como pretende hacerlo una vez más. Los testaferros del régimen que han saqueado a Venezuela con todo su dinero oscuro. La comunidad internacional o los venezolanos. El nuevo liderazgo político lo eliges tú y cada uno de los ciudadanos venezolanos aquí y los que están regados alrededor del mundo. Y esta es mi propuesta. Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad. Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo, o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular. Yo te invito a que hagamos una elección popular de verdad. Aprovechemos esa fuerza del 70% que repudió el régimen y su farsa el 21 de noviembre. Devolvamos la confianza a la gente, devolvamos la política a la gente, escuchemos la voz del pueblo. Te invito a volver a creer. Hagamos una gran elección popular, no para elegir un presidente, sino para elegir el liderazgo que queremos los venezolanos en este momento y en esta realidad del país. Todos los venezolanos nos merecemos un liderazgo digno, transparente y valiente. Un liderazgo que sí enfrente a la tiranía y que saque a Maduro del poder. Bueno, esa fue la intervención de María Corina Machado, casi que en vivo y en directo, ¿no? Porque eso fue a las 11 y nosotros la transmitimos a las 11:23. Tus primeras impresiones, Miguel. Bueno, fíjate, no tengo mucho que decir, ¿no? Más allá del acostumbrado discurso, quizás bien formulado desde la comprensión de lo que es un sistema, pero huérfano de lo que es la acción coherente con ese discurso. Solamente tendría que decir que
mientras María Corina siga atrapada en una episteme de convocar y no de romper, mientras no crea que puede asumir el poder, sino que le deban dar el poder a través de esa propuesta que ella tiene de votación por el liderazgo, no pasará más de una referencia moral sin capacidad de conducir y de guiarnos hacia lo que debe ser la lucha contra el régimen. Tú sabes que ayer una de las preguntas que estaba permanentemente planteada en las redes sociales y además también en nuestro Café con Política era precisamente, digamos, la institucionalidad o el marco en el cual se revoca a una élite que nos traicionó y por supuesto se consigue y se plantea una nueva élite, ¿no? Y alguno llegaba y decía, bueno, algo así como elecciones abiertas a doble vuelta, o sea, incluso no el que gane en una primera vuelta, pues se lancen todos, pero a las que vayan los dos que hayan acumulado más simpatías a una segunda vuelta. Y a mí eso, en principio, no me parece malo. Yo creo que efectivamente necesitamos una institucionalidad que pueda, de alguna manera, efectivamente, resetear, aunque la palabra reseteo tú sabes que es medio rara últimamente, resetear la conducción política venezolana. Ahora, hay solo dos modelos. El modelo, digamos, de los conciliábulos, que les gusta mucho, según dice Briceño Iragorri, a los intelectuales y a las élites, más que los intelectuales, las élites traidoras, o el modelo de la apelación democrática. Ahora, alrededor de eso, por supuesto, tal vez ese no era la oportunidad en este discurso. Eso requiere todavía acordar una institucionalidad confiable y un sistema de votación también confiable, que además sea capaz de congregar a cualquier tipo de venezolano, independientemente de que esté en Venezuela o en el extranjero, ¿no? Sí, y bueno, volvemos otra vez a nuestra forma de pensar, ¿no? Nosotros siempre pensamos a través de las formas democráticas, y mientras pensemos de las formas democráticas en un ecosistema que no es democrático, va a costar mucho, entre otras cosas, porque todas esas formas democráticas parten de que los convocados sean los mejores y que tengan virtud para mantenerse mejores. Entonces, cuando nosotros vemos que si algo tiene el ecosistema criminal es que es un gran corrupto y corruptor, parece difícil que esa convocatoria democrática para romper ese ecosistema criminal tenga sentido. Por supuesto, quizás dentro de 100 años el ecosistema empiece a vencerse, porque incluso dentro de él hay fuerzas que quieren cambiar de modelo, no dejar de ser arbitrario y tiránico, pero sí cambiar, por ejemplo, de modelo económico, mientras que hay otras que quieren tenernos abrazados a la miseria. Entonces, eso eventualmente forjará algún cambio, que es un cambio de actores, pero no un cambio de valores y principios dentro de ese ecosistema criminal. Entonces, lo primero que hay que entender es que para conducir esto, lo que hay es que proponerse y creerse que se tiene la capacidad de conducir. Porque si tú esperas legitimidad de un grupo, que entre ese grupo están los mejores, pero también están los peores. Dentro de ese grupo están los que le sirven al poder porque son unos lamebotas, como tú lo dijiste, y los que quieren servirle al poder siempre y cuando el poder les dé beneficio. Entonces, dentro de ese cúmulo de personas que te van a dar la legitimidad y que peor aún van a colaborar contigo en esa dirección, tú no puedes salir airoso de este ecosistema criminal, entre otras cosas porque el ecosistema, los actores que tienen la naturaleza del ecosistema criminal son los que están en el poder. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiar esa episteme, ¿verdad? Lo que pasa es que, como dije, mientras se tenga y tú lo dijiste también, mientras se tenga la asesoría y la creencia que para llegar al poder hay que convocar, porque si no, no puedo conducir, porque no tengo legitimidad, no vas a ser nunca opción de poder. La opción de poder es aquel que se presenta con sus ideas, como tú lo dijiste, las coloca en la mesa, actúa coherentemente en función de sus ideas
y la gente, bajo su propia responsabilidad de pensar, sin tutela, entonces empieza a seguir esas ideas, a comprometerse con esas ideas y a identificarse con esas ideas sin necesidad de hacer un gran referéndum para ver quién es el liderazgo. O sea, lo que está en esa propuesta, Víctor, y es lo lamentable, lo profundamente lamentable, es unas primarias sin decir que son primarias. Y así no podemos, así no se puede. Hay un conjunto de elementos que a mí me encantaría seguir debatiendo y discutiendo contigo, porque, bueno, planteas algunas afirmaciones y además algunas interrogantes que son demasiado importantes. La primera que tú me planteas, o sea, que en tu discurso se me plantea es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros en la dimensión práctica para desechar a las élites traidoras? Eso es lo primero. ¿Cómo? Porque, digamos, debe haber algún dispositivo. Ok. 2, ¿cómo se hace política buena en el marco de un ecosistema criminal? Ese es lo segundo, y creo que es importante, porque si no, digamos, cerramos y nos vamos, ¿no? Algo hay que hacer, aún reconociendo y dando como válida tu hipótesis que yo comparto plenamente, que esto es un ecosistema criminal con todas las aristas y los alcances que tú mismo has definido y que yo creo que en algún momento el país te agradecerá. La tercera tiene que ver con la obsesión de la unidad. Y a mí también me parece que allí hay mucha tela que cortar, porque efectivamente la unidad es como una licuadora, ¿no? Ahí va ajo, cebolla, ají dulce, y si tú quieres le metes también mondongo. Pero digamos, eso no termina siendo ni una cosa ni la otra, y efectivamente uno de los requisitos que se exigen para este momento no es un cambio de persona, sino es un cambio de ética. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con Miguel Fontán, con el telón de fondo de las declaraciones de María Corina, pero hoy estamos hablando de cómo hacemos para revocar a las élites traidoras. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. INAMED informó que para este miércoles se esperan lluvias en algunas zonas del país. Ex candidato a la gobernación de Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática aseguró este miércoles que ganó en la entidad en las elecciones del 21 de noviembre y que tiene pruebas para demostrarlo. Juan Guaidó representará a Venezuela en la cumbre virtual por la democracia de Joe Biden. Más allá de nuestras fronteras, las FARC dejará de estar en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos. Estados Unidos acusó este miércoles a Bielorrusia de explotar a personas vulnerables que solo buscan una vida mejor.
Y en los deportes, la Selección Nacional de Baloncesto dio a conocer la lista de jugadores que enfrentarán el 26 y 27 de noviembre al conjunto de Panamá. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy miércoles de perspectiva, 24 de noviembre del año 2021, con nuestro queridísimo Miguel Fontán, @MiguelFontán. Y estábamos, digamos, planteándonos un conjunto de dilemas a propósito de, pero además sobre el marco del el tema que estábamos tocando hoy y que tocamos ayer. Por cierto que aprovechamos para invitarlos a todos ustedes a que se sumen a Café con Política todos los martes a las 9:30 de la noche en un espacio de Twitter, space de Twitter que pueden, digamos, identificar y están pendientes tanto en mi cuenta de Twitter @BJMC como en la cuenta de Miguel Fontán @MiguelFontán. Porque además es una iniciativa de los dos y después va a salir la iniciativa de Miguel Fontán que también, digamos, yo acompañaré. Cosas, digamos, del esfuerzo comunicacional. Ahora, el Miguel. Entonces, tenemos como que dos dilemas. Efectivamente, ya hay un diagnóstico, el ampliamente compartido. Y además tan compartido que el celebro ahorita, mientras estábamos en la pausa, me escribe Víctor A. Bolívar, que por cierto se llama igualito que mi sobrino mayor. Él es abogado, es dirigente político, ex senador, etcétera. Y sucede que escribe un artículo que se llama Del elenco del fracaso y la desesperanza aprendida, que está en el Nacional y que él me escribe por Twitter para decirme, bueno, tomé tu frase como parte de mi artículo. Y allí cita, etcétera, etcétera. Eso es muy esperanzador. Por supuesto, respeto totalmente la libertad de opinión del señor Bolívar y no sé, digamos, cómo trató el tema, pero se va percolando el conjunto, digamos, de conceptos, así como va percolando también lo del ecosistema criminal, va percolando lo del elenco del fracaso, y todos vamos coincidiendo es que necesitamos un dispositivo de salida y un dispositivo de entrada. Porque si bien es cierto, estamos en el marco de un ecosistema criminal y si bien es cierto, además, es la negación absoluta de la democracia, eso no significa necesariamente que nosotros no tengamos mentalidad democrática y que además no estemos conscientes de que cualquier dispositivo democrático es peligroso, bien sea porque lo intervenga el ecosistema criminal, bien sea porque la corrección política impida a la gente decir, mira, no, aquí no es. O sea, tú eres parte del elenco del fracaso, tú eres un corrupto, tú te fuiste con las niñas buenas de Cúcuta y tú, digamos, no deberías hacer nada, deberías renunciar. Tú, el otro, llegaste de último en Caracas, no te da pena, retírate de la política que la gente no te quiere y hacer una primera selección, pero que tiene que estar en manos
de alguien, ¿ok? En manos de alguien. Y Floris Caray plantea además una cosa peor. ¿Qué significa ser el mejor? O sea, ¿qué significa ser el mejor? Bueno, todo lo contrario a lo que Briceño Iragorri plantea como la tradición de los mejores. Flor, pero es que hay que tener herramientas en la mano para comunicarnos con los ciudadanos y para proponer a los ciudadanos. Los ciudadanos dicen, bueno, propongan algo. Bueno, yo te propongo esto, pues, o te propongo aquello, lo que fuera. Miguel. Sí, yo voy a partir de tu comentario y de la intervención de Flor, porque precisamente de tu comentario cuando decías, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de este ecosistema criminal que al ser un ecosistema parece que está clausurado? Y con la interrogante de Flor que habla de ser el mejor, porque ella lo reflexiona, sin los mejores ciudadanos no hay posibilidad de restaurar lo mejor, y es cierto, ¿no? Hay una intervención también anterior, y lo vimos ayer, de una de las personas que comparte con nosotros el chat, la perdí ahorita el nombre, no sé si fue Isbelia o Iris, no recuerdo, que planteaba el tema de la educación. Entonces, fíjate, Víctor, ¿por qué utilicé la categoría de ecosistema criminal? Porque básicamente la categoría de ecosistema criminal trasladada a sacar esa categoría de la biología y trasladada a la política, no da cuenta sino de la interrelación entre el ambiente de vida y las formas de vida que se crean en él. Es decir, en la biología, el ecosistema parte de un bioceno, que son los organismos vivos que viven en él, y parte de un biotopo, que es el medio físico que crea las condiciones para que esos organismos vivan en él. Trasladada esa categoría o esa idea a la política, nosotros tenemos un conjunto de principios y valores que reproducen las formas como los individuos van a actuar. Entonces, la única manera de cambiar, la única manera de degradar ese ecosistema es que tú empieces a tener, como dice Flor, los ciudadanos, los mejores ciudadanos, a través de la pedagogía política, que hoy en día cuesta mucho, y creo que este esfuerzo de los miércoles de perspectiva y los esfuerzos de Café con Política los martes, lo que buscan es eso, es incentivar la pedagogía política para que el ciudadano empiece a pensar por él mismo, y para que empiece a pensar sin tutela, y para que se pueda alejar no solamente de los influencers que son parte de la maquinaria de la mentira, sino también empieza a identificar cuáles son las incongruencias entre el discurso y las acciones. Por supuesto que eso lleva algún tiempo, pero es la salida, creo, a mi modo de ver, es la salida más sensata que tenemos para derrumbar el ecosistema criminal. Porque si nosotros tenemos los mejores ciudadanos, nosotros tenemos un cambio de conciencia ciudadana, esas condiciones que genera el ecosistema criminal para modelar las formas de comportamiento de los actores empieza a cambiar y empieza a trastabillar y empieza a encontrar problemas. Si nosotros dejamos de abrazar a los oportunistas y a los enchufados y empezamos a exigirle rendición de cuentas, empezamos a rechazarlos como parte de una sociedad honorable, nosotros vamos a tener un cambio, porque hasta el malandro más malandro, si tú le das la oportunidad de cambiar, él la va a asumir. Y si no la asume es porque sabe que no puede asumirla y se convierte en enemigo de esa forma de vida. Fíjate, hasta el malandro más malandro no le gusta ser rechazado. ¿Por qué empieza todo el tema de Pablo Escobar en Colombia y su persecución? Si él ya estaba en el Congreso, porque se burlaban de él y él no quería que se burlaran de él. O sea, eso es una conducta humana. Si nosotros no empezamos a cambiar, dejamos de relativizar las cosas, dejamos de alcahuetear las malas prácticas, dejamos de ser mamagallina con aquellos que vemos desvalidos. Pero tú sabes, Miguel, tú estás dando una idea que es importante, que quiero que sistematices. O sea, no necesariamente ahorita, pero te la propongo como un trabajo, el de elaboración intelectual, que es el manual del buen ciudadano, aunque parezca, por supuesto, eso, digamos, otra cosa. O sea, porque el ciudadano también, yo creo que hay que darle, digamos, el catecismo de lo que debe hacer ahora, porque el ciudadano está efectivamente muy perdido. Y te lo digo,
Y creo que tú estás dando indicaciones. Bueno, mire, un buen ciudadano no es complaciente con la corrupción. Un buen ciudadano, digamos que rompe absoluta y totalmente, cognitiva y emocionalmente, con una política entregada y que digamos, entregada y sometida a la agenda del régimen. Un ciudadano, en fin, todo eso que puede ser una magnífica elaboración, y yo te invito a que siendo tú el de la idea, pues lo desarrolle. Ahora, cuando estamos hablando de buenos ciudadanos al final, a mí me sale inmediatamente un warning desde mis clases de teoría social, y es que ese es el dilema de Rousseau. Entonces Rousseau, que es con mucho uno de los más grandes enemigos de la libertad, planteó ese dilema. Entonces, las repúblicas solo son posibles con ciudadanos virtuosos, ¿ok? Y los ciudadanos virtuosos tienen como alternativa el priorizar sus vicios sobre las virtudes, y eso conduce a la sociedad civil corrupta. Y entonces, como eso terminaba siendo, digamos, un dilema, no había solución dentro del juego, y la solución rousseauiana es autoritaria. Es acatar la voluntad general, y el que no acate la voluntad general debe reconocer que está equivocado, y que lo que tenía por verdad pues era mentira. O sea, ese es el fundamento filosófico e ideológico de los campos de concentración que vivimos entre el siglo XIX y el XX, y de haber decretado como locos a todos los que eran extraños al promedio. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer nosotros en el dilema de Rousseau? En este momento en donde efectivamente, ¿y cómo hacemos para no terminar siendo el subsidiarios de la inacción, para que esto se resuelva, digamos, cuando venga un meteorito y nos resuelva la cosa? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que lo primero, mira, si hay que buscar algún consenso en Venezuela, yo te diría que el primer consenso que hay que buscar no está en torno a quién va a ser el líder, sino en torno a aquellos principios que debe tener el líder y que debemos tener nosotros para ayudar, para comprometernos y para identificarnos con un liderazgo. Porque si nosotros no revisamos, y perdonen que sea tan reiterativa en esto, como lo decía, como lo mencionaba Florante, si nosotros no somos los mejores, difícilmente de nosotros podrán salir los mejores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como la verdad es intersubjetiva, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser las formas, o van a ser los principios y las virtudes que van a modelar las formas de actuación, no solamente de nosotros, sino de aquellos que quieran tomar el liderazgo. Porque en lo discursivo cabe todo. O sea, en lo discursivo, nosotros si algo hemos tenido bueno en este país, son los discursos. Hay gente que del primer momento hizo un buen diagnóstico, pero cuando le tocó actuar, actuó apegado y en identificación con los peores. Entonces, ¿de qué sirvió tener un buen diagnóstico? Por el otro lado, tenemos a los peores haciendo un discurso maravilloso en el cual uno no puede estar en contra del discurso. Uno está en contra del que promueve ese discurso porque sabe que no tiene la capacidad de hacer realidad de ese discurso. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué pasó en 2017? En 2017 hubo una convocatoria a la calle durante 3 meses, 4 meses, la sociedad se volcó a protestar. Pero no fue solo en 2017, nosotros tuvimos episodios anteriores, donde en las regiones, en otras regiones del país, se convocó a la gente a protestar y se convocó a la gente a luchar. Ahora, ¿por qué luchaban? Bueno, es que luchamos por la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo quieres vivir tú la libertad? Porque si tú pretendes que la libertad sea que tú te abocas solamente a tus proyectos personales y dejas de preocuparte por el bien común, que no es más que aquel que genera las condiciones para que todos podamos desarrollar el mismo proyecto de vida con dignidad, no estamos haciendo nada. Si nosotros nos alejamos de la reflexión de lo político, si nosotros no cuidamos las formas políticas, nosotros vamos eventualmente a ser gobernados por los peores, que es lo que nos pasó. Ahora, Miguel, entonces, tenemos 29 millones de habitantes con una estructura, digamos, muy malograda. 22 años
yo tengo esa discusión con Alexander Campos, por supuesto yo no soy experto, pero digamos hay una pelea entre los expertos sobre si el daño antropológico del ser venezolano ha sido total, si hay alguna fisura de daño antropológico en la esencia del venezolano o si no hay daño antropológico. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos, lamentablemente, a una población sometida a un bombardeo de una narrativa interesada, muy interesada, de parte del régimen, utilizando el monopolio que tienen los medios de comunicación con un sistema escolar que acaba de desplomarse. No hay universidades públicas, no hay la escuela pública también está en muy mala situación, no terminamos de salir de la pandemia, y con todo lo que eso significa, simplemente hasta allí. No vamos a decir que están pasando hambre, que sí pasan hambre, no vamos a decir que no están vacunados, que sí están que tampoco están vacunados, que ya llegó la malaria a Caracas porque se fueron 4 tipos al Salto Ángel y la trajeron y ahora hay malaria en Caracas y sigue llegando gente con malaria y aquí digamos como que lo único que hay que cuidarse es del COVID y de repente uno se termina muriendo de malaria, que sería digamos algo absolutamente loco. Y por lo tanto lo que digo es que esta población ofuscada, empobrecida, con daño antropológico, no tiene ningún sentido que le exijamos una reflexión profunda, porque no la va a tener. Y de nuevo, eso es aquí y en cualquier lado, el papel de las élites, solo que aquí las élites nos traicionaron. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque seguimos dándole vueltas al dilema de Rousseau. O sea, en este momento, este país hay que dirigirlo. Y hay que dirigirlo desde un discurso diferente y, por supuesto, una práctica diferente. Y yo por eso colocaba esta mañana el encargo de Dios a Moisés. Mira, tú vas para Egipto a liberar a esos locos. Y Moisés le dijo, yo, si ni siquiera sé hablar, no te preocupes, yo estoy contigo. La cosa es así. O sea, así yo la veo. Y un poco, digamos, este programa, que me parece muy interesante, tendría el objetivo de por lo menos dejar la discusión abierta hasta el próximo miércoles para seguir escarbando en cómo sacamos al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Faraón no quiere, Faraón se niega, Faraón está absolutamente en contra, pero para colmo Moisés no cree, y entonces esa es otra desgracia. Moisés tiene miedo. O sea, ¿cómo hacemos nosotros? Lo que pasa es que sí, yo estoy de acuerdo contigo y tendríamos que analizarlo porque el problema que tenemos hoy en día es que si nosotros encontráramos a Moisés, tendríamos a muchos bots haciéndole la vida imposible a Moisés en los términos del discurso. Ojalá fuese tan sencillo como encontrar, o como lo decía Maquiavelo, encontrar buenos hombres para que hagan las leyes y dirijan la república, ¿no? Yo antes creo que era mucho más fácil que un grupo de personas, esto que llamamos élite, se configuraran en función del bien común y en función de la libertad de una república y guiaran a toda una nación a la libertad y a la vida digna de ser vivir. Sin embargo, las tecnologías hoy en día complican eso y esas mismas personas que pueden seguir una idea también pueden seguir otra. Tenemos el famoso caso del Brexit y la organización esta que manipuló el voto en Inglaterra, ¿no? Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que partir de algo que quedó pendiente cuando el individuo pasó de ser un colectivo como sujeto político y pasó a darse cuenta que él como individuo es un sujeto político y que si se debe a la comunidad se debe en función a observar y a vigilar solo los temas públicos que al final son los temas del bien común que le permiten desarrollar su individualidad. Ese tema quedó pendiente porque nunca se vio la calidad del individuo de forma tan importante. Nosotros creíamos que con buenas leyes, que con un sistema democrático funcionaba y con unas instituciones todo funcionaba bien y ya la libertad estaba garantizada. Resulta que es el propio individuo en su accionar y en su forma de comprender el mundo y en su forma de entender la república el que garantiza o destruye la libertad. Entonces esa tarea nos quedó pendiente tanto de las repúblicas italianas como de las posteriores democracias que surgieron a partir de las revoluciones. Y creo que es hora de tratar de entender el problema en su totalidad, que
que parte de un individuo que se convierte en masa y parte de un individuo que renuncia a la razón para actuar por sí mismo. Yo creo que hay que recuperar esa noción del individuo, devolverle ese poder, porque hay muchos temas que son complejos, Víctor, y tal como tú lo nombras, estoy de acuerdo contigo, hay una discusión que dar si el daño es antropológico. Pero si tú no regresas al individuo, el individuo nunca va a poder reflexionar, por ejemplo, en cosas más sencillas como qué condiciones necesita la democracia para de verdad ser democracia y no ser parte de un entramado de circo que colocan la etiqueta de democracia y creen aún, o sea, mira, no sabes la pena ajena que me daba leer analistas que uno considera serios, analizar el tema electoral como si esto se tratara de un problema de racionalidad de individuos y no un problema de adjudicación de votos. Eso quiere decir que incluso las personas que están más capacitadas para pensar están equivocadas porque no comprenden o no asumen o no quieren entender, como tú lo quieras ver, el problema en el que estamos. Porque si nosotros por un lado decimos que esto no son elecciones porque son adjudicaciones, no sirve de nada hacer un análisis de las elecciones desde la razón que debía tener el individuo que fue y votó. Y así había muchos analistas, o sea, de verdad, yo sentí ahí un profundo desazón. Pero eso parte de lo que estamos hablando hoy. Parte por regresar al individuo, por formar al individuo y por darle la soberanía de pensamiento que necesita para poder enfrentar los dilemas que le son propios en lo político y que van a surgir en el futuro. Nosotros no podemos, mira, si algo necesita la democracia es un individuo capacitario, pero no solamente capacitario desde el punto de vista material, que tenga propiedades, que tenga que sea dueño de su propia vida, capacitario desde el punto de vista intelectual, porque si no nunca vamos a entender que la democracia no puede salvarse de situaciones porque presenta unos dilemas que no puede resolver, pero desde la república sí. Ahora, ¿qué es la república? No es solamente el Estado de Derecho. Entonces, si nosotros no tenemos un individuo que piense en esos términos, difícilmente podemos encontrar un liderazgo que afronte los desafíos que le presenta la política sin caer en la necesidad del populismo para mantenerse en el poder. Porque la única manera que tú puedes renunciar al populismo es, pareciera, en estas formas de configurar la democracia, es como está el régimen de Maduro y de otros. Desde el poder absoluto que tú puedes prescindir de eso. No quiero ser popular. Pero los que están llegando al poder, bueno, y lo vimos. En el fondo lo que está detrás de la propuesta del video que nosotros vimos es un tema de el pueblo que elija a quien le sigue. ¿Cómo va a elegir el pueblo a quien debe guiarlo? Si ni siquiera el pueblo puede dar un debate de lo que es la democracia, de lo que necesita la democracia, si necesitamos más fuerza que consenso o más consenso que fuerza, ¿en qué momento lo procuramos? Si la sociedad no puede dar ese debate, el dispositivo electoral sin discurso que encuadre es malo. Eso está absolutamente claro. Bueno, ya nos toca irnos, pero esta discusión no ha concluido con Miguel Fontán y la seguiremos en los próximos canales. Ahora, recuerda, Miguel, y te lo dejo simplemente como bueno, no sé, como desafío para la próxima, y que además tú resuelves con la categoría república, pero la democracia es el sistema político fundado en la opinión. Y allí tenemos un problemón porque no hay racionalidad. Hay simplemente estados de ánimo. Exacto. Entonces la opinión pública es su estado de ánimo y lo dice Giovanni Sartori, que cuando se pregunta qué es la democracia, bueno, la democracia tiene precisamente su gran límite en el humor de los ciudadanos, que nunca es racional, no tiene por qué ser racional y que es absolutamente manipulable. Entonces volvemos a la fase de que el circo romano, donde se disputa la calidad democrática, es en el discurso. Y sin discurso contrastante, cualquiera llega, es mejor gladiador y se lleva
la victoria, la corona de laurel. Y como decía mi querido amigo Antonio Cova, Dios ciega a los que quiere perder. Bueno, querido Miguel, gracias. Creo que seguimos en esta discusión, no ha concluido. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Carla Sons en la producción y la Navidad, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos. Con todo placer, cantarle a la tierra que me vio nacer. Yo quiero esta noche con todo placer, cantarle a la tierra que me vio nacer. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de gamba, hasta que llegamos ya pondió la barca y los pescadores dan su serenata. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.